Muchas gracias, Ana. Gracias a la invitación de Alapa, Florencia. Qué gusto estar con ustedes, Emma. Eh, Confieso que por hoy, así como verlas a la distancia y escuchando a Florencia, qué ganas de estar, qué bueno es Zoom, que nos permite juntarnos, pero hoy día puedo decir que ganas de estar en torno a una mesa y a un café o un mate o un algo, porque es tan importante lo que están haciendo hoy día y lo que las organizaciones en general en Latinoamérica estamos haciendo de cara a lo que viene en un periodo posterior o en paralelo, ¿cierto?, a la pandemia que ha golpeado tan fuerte, sobre todo a países como los nuestros en Latinoamérica. Entonces, este tema, si antes era importante, ahora es aún más importante. No podemos aflojar y aunque estamos cansados, lo sé, necesitamos ponerle aún más energía. Así es que este es un desafío grande. Quiero compartir pantalla. ¿Cómo traer al paciente al centro? Y la verdad es que me voy a permitir traer un mensaje muy sencillo, muy sencillo, pero que muchas veces nos pasa que los mensajes sencillos y lo más simple de hacer. Alguien lo decía, después Emma seguro se va a acordar y nos va a decir quién era, pero alguien decía en una canción que lo simple nos cuesta la vida. Eh, y yo creo que esto que quiero comentarles hoy día es de lo más sencillo que necesitamos hacer en salud, pero de lo más complejo. No sé por qué, disculpen, algo me pasa que no me está dejando avanzar. Ahí está, sí. Cuando hablamos de cómo poner al paciente al centro, hoy día nos pasa que no hay sistema de salud, no hay autoridad de salud que no hable del paciente al centro. Pero ¿qué significa el paciente al centro? Esta es una distinción muy sencilla, pero que necesitamos manejar cuando hablamos de centricidad en las personas. La enfermedad nos golpea, comillas, nos afecta, requiere que nos involucremos de dos maneras. Uno es lo que nos pasa con lo físico, lo biológico. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, la artritis afecta las articulaciones, afecta la fatiga que puedo sentir, el cansancio. Y todo ese aspecto podemos manejarlo desde el ámbito clínico. ¿No? Y para eso requerimos medicamentos y, por cierto, lo que ya mencionaba Florencia, el acceso es un tema para América Latina y para toda nuestra región, y es algo que necesitamos abordar desde ahí. Pero las personas no somos solo, en mi caso, articulaciones, órganos, pulmón, riñón, hueso. Hay una persona que tiene un quehacer en la sociedad, que tiene sueños, que tiene futuro, que tiene roles, que tiene deseos. Y eso es cómo la enfermedad afecta y lo que se llama, lo que ha definido la antropología médica como el padecimiento. Hay un tercer nivel que por ahora solo lo vamos a dejar en estos dos, pero porque quiero además ponerle otros nombres que me parecen interesantes de conocer. Entonces, necesitamos también considerar cómo a la persona le afecta en otros ámbitos esta enfermedad. Cómo una artritis, por ejemplo, impacta a las personas en cómo planifican su futuro, cuánto tienen de miedo al futuro, de miedo, por ejemplo, a tener hijos, miedo a desarrollar la vida, temor o frustración frente al mundo laboral. Se fijan que esos son ámbitos totalmente distintos a los propios de la enfermedad, que es articulación, hueso, inflamación, líquido sinovial, etcétera, en el caso de la artritis. Nosotros hacemos algunos talleres que involucran a personas de distintas enfermedades, con distintas enfermedades crónicas. Y cuando hacemos la pregunta por cuáles son aquellas tres áreas donde más te ha impactado la enfermedad, los reportes nunca son sobre el hueso, el órgano, el hígado, siempre son miedo frente al futuro, temor de ser discriminado, eh, no poder hablar claramente con mi familia de lo que me está pasando. Eso es el padecimiento. Ahora, aquí es muy interesante porque hay un autor que ojalá en algún minuto puedan
leer y conocer, que está bien involucrado con América Latina, que es Víctor Montori. Él es médico de la Clínica Mayo, diabetólogo, y que además, bueno, él nace en Perú y ha desarrollado todo un movimiento que se llama la Revolución de los Pacientes, que tiene que ver con el desarrollo de este cuidado más compasivo, más cuidadoso de la atención de salud. Y él, esta distinción, me gusta mucho las palabras que él usa, que es la biología y la biografía. Entonces, ¿por qué lo quise traer esto hoy día? Y por eso digo que es un mensaje muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo. Porque los grupos de pacientes en general, al haber escasos mecanismos de participación, que era algo que Florencia también mencionaba, tendemos a reproducir lo que ya existe en el sistema para validarnos al interior del sistema. Lo que nosotros decimos, tendemos a ser los mini-mí de los expertos. Entonces, muchas veces somos los mismos grupos de pacientes los que dejamos esta biografía un poco de lado para poder hablar en términos técnicos, en términos financieros, costo-efectividad, acceso, etc. Y uno de los abordajes que a mí me parece que es muy importante que hagamos siempre es tener esta voz de las personas, que la voz de la persona pueda expresar todos estos temas de biografía y lo que pasa en esta materia. Entonces, esto ahora vamos a entender por qué digo que es algo muy simple y extremadamente complejo. ¿Qué necesitamos las organizaciones de pacientes y particularmente los líderes de las organizaciones de pacientes para poder tener siempre incorporada la biografía y no transformarnos solo en estos mini-mí de un sistema ya existente? Y aquí son solo, y con esto cierro, dos cosas en las que quiero poner mucho énfasis. Para poder conocer y comprender al otro hay dos aspectos clave: preguntar y escuchar. Y cuando digo preguntar y escuchar, estoy hablando del acto más profundo de la pregunta y de la escucha, que no es simplemente una encuesta a través, ¿cuáles son tus necesidades con necesidades presepiadas que yo ya he definido? Y esto, ojo, que nos pasa mucho porque llevamos mucho tiempo nosotros, cuando a mí me dicen, queremos invitar a un paciente, Cecilia, queremos invitarte, yo digo, sí, pero yo ya, ¿qué tipo de paciente? Ya yo no soy un paciente. Ya no tengo solo la experiencia de vivir con una enfermedad y de usar el sistema. Yo ya soy un paciente que ha tenido que interactuar con el sistema, que por lo tanto estudié el sistema, que me involucro con el sistema, que dialogo con la autoridad. Y a veces desde esa perspectiva uno trae, dice así como, en nombre de los pacientes quiero decir, y en verdad es como el nombre mío nomás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las organizaciones de pacientes mantenemos permanentemente, para estar en esta red, abiertos nuestros canales para preguntar y para escuchar desde lo más profundo? Y no escuchar corrigiendo ni emitiendo juicio, así como si nos llega alguien, es que a mí me pasa esto, no, pero es que a usted no le debería estar pasando esto, que en el fondo es la vivencia que cada uno de nosotros tuvo cuando era paciente. Que alguien te decía, es que usted está pensando mal. No, usted está pensando perfecto desde la experiencia. Entonces, el gran desafío, me parece a mí, que nos compete a todas las organizaciones que hoy día existimos individualmente, en colectivo y ojalá en estas grandes redes, es mantener una actitud de pregunta y escucha permanente y tener buenos mecanismos para sistematizar esa escucha y esa pregunta. Si nosotros en nuestras organizaciones y en nuestras redes perdemos la biografía, estamos contribuyendo a un sistema que tiene toda su atención puesta, ya sea en lo administrativo, ya sea en el cumplimiento de listados que satisfacen desde el punto de vista de la enfermedad, pero también estamos dejando de lado la biografía. Así que me parece que este es un desafío gigante. Suena sencillo, pero escuchar no es menor. No porque todos tengamos boca y oídos,
Eso nos transforma en buenos preguntadores y en buenos escuchadores. Son habilidades que se tenemos que desarrollar, en las que tenemos que entrenarnos y a las que tenemos que volver sistemáticamente recordando esa vivencia y recordando que lo más relevante finalmente cuando hablamos de recuperar un estado de salud, muchas veces lo biológico no va a recuperarse, pero si podemos trabajar en aquello del padecimiento o en lo biográfico y que perdamos el temor a vivir, que perdamos, que recuperemos el goce de la vida, es finalmente volver a tener personas sanas. Así que creo que ese es nuestro gran desafío. eh, y bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta ahora que nosotros invitamos ahora esto de me permití, digo, el otro día me permití hacerlo por primera vez y dije, ¿esto será proselitismo si uno invita a la gente que nos está escuchando a seguirte en las redes? Pues dije, no, porque la gracia ahora que estamos en red es que sigan a LAPA, sigan, ¿cierto? Sigan a todas las organizaciones a las que escuchan porque finalmente el conocimiento viene de toda la región y no solo de cada organización y sobre todo los líderes no somos dueños de la gente que pertenece a nuestras organizaciones. Es como entregamos un servicio y ojalá ahora que toda la gente siga a todas las organizaciones. Así que me permití ponerlo, segunda vez que lo pongo, de compartir y decir síganos, participen y sigan a todos los que hoy día puedan estar viendo. Y muchas gracias Florencia, Ana, por esta invitación y a LAPA por todo el trabajo que hacen.